ciclo de formación y de capacitación 2021 de la coalición cívica, y por supuesto un agradecimiento especial a Santiago, porque Gracias. aceptó la invitación y él sabe que muchos de nosotros es un referente, una guía y alguien que aporta a una agenda y a lo que es verdaderamente la defensa de los derechos humanos. Así que Gracias. Santiago, en nombre de todo el partido, en nombre de la Coordinación de Capacitación y Formación, agradecerte. Creo que lo que hoy Santiago pueda compartir, reflexionar con nosotros, tiene que ver con, si se quiere, con lo que hoy estamos enfrentando, que son cada vez más incertezas, que no sabemos si vamos a un nuevo orden, a un nuevo gran desorden mundial, y que eso está inserto en un momento histórico muy complejo que estamos viviendo y que se ha potenciado y visibilizado con la pandemia del COVID-19, y que nuestro país y la realidad en muchas de nuestras provincias no está para nada exenta de ese momento histórico, de esas realidades que estamos atravesando. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con estados de excepción permanentes, con ausencia de legalidad, de cómo se van consolidando terrenos cada vez más fértiles para regímenes autoritarios, tanto de izquierdas o de derechas, nacionalismos cerrados, economicismos inhumanos, y de qué manera nosotros plantamos una agenda y banderas que estén ligadas a ideas y principios republicanos, de la democracia liberal, del humanismo, de la defensa de la libertad y defensa irrestricta de los derechos humanos, a una cuestión ecuménica, ¿no? Y lo tenemos que hacer sabiendo, y creo que el aporte que nos puede dar, como les decía, Santiago, no solamente de una mirada particular de la Argentina, sino regional y global, tiene que ver con esto que me parece que tenemos que saber, que nos enfrentamos a dilemas, si se quiere, éticos, filosóficos y políticos trascendentales, que tienen que ver con utilitarismo o deber social, economía o salud pública, educación, versus salud pública, tan presente y debatido en estos momentos en la Argentina, cierre de fronteras o libre circulación, como les decía, cuestión humanismo, ecumenismo o miedo al diferente, proteger a ciertos grupos o desatender a otros, y que por supuesto son dilemas, interrogantes, y que está buenísimo que nos podamos dar estos tiempos, como lo dije en los anteriores tres encuentros que tuvimos, de poder parar la pelota, para poder pensar, para poder reflexionar colectivamente como partido político, y más aún con el aporte de una persona como Santiago. Así que esto como disparador, y todo tuyo, Santiago, y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias a todos, en serio, por haberse sumado a este cuarto encuentro. Bueno, antes que nada, muchas gracias Maxi, muchas gracias Romina por la más que generosa presentación. Luego de las charlas tanto de Romina como de Maxi, creo que me pusieron la vara muy alta. Yo venía pensando hablar principalmente del tema de la pandemia y obviamente me voy a dedicar a eso, pero al mismo tiempo han planteado otros temas que son que también me interesan mucho, me preocupan mucho y que son de suma relevancia hoy en día en el mundo entero, y a ver si puedo también hacer algunos comentarios al respecto. Pero voy a tratar de ser lo más eh, breve posible en cuanto al tema de la pandemia, tratando de explicar un poco desde la perspectiva del derecho internacional principalmente, cuáles son las reglas, cuál es el camino, cuál es la ruta que se tienen que seguir al momento de analizar las políticas que se están tomando en relación a la pandemia por distintos gobiernos, obviamente el argentino en particular, y cuáles deben ser en todo caso también esas
misma ruta que sirve para medir y evaluar las medidas que están tomando, también sirve para aquellos que trabajan en la política, para pensar políticas públicas que estén conformes a las normas de derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Para empezar, yo quiero plantear, antes de entrar en el detalle específico del tema de pandemia, 2 reglas de oro de los derechos humanos, una histórica, otra que dio un poco más a luz en estos días debido a lo que está pasando con la pandemia, que siempre hay que tener presente. Parecen obvias cuando las diga, pero es importante tenerla presente porque es dentro de ese paraguas que tenemos que analizar toda la realidad de lo que está pasando en el mundo. La primera regla de oro en derechos humanos, y todo lo que trabajamos en derechos humanos lo sabemos a la perfección, cada vez que hay una situación que altere el orden normal de las cosas, llámese obviamente pandemia hoy en día, pero también se puede llamar un terremoto en algún país, o también se puede llamar una grave crisis económica por incapacidad de un gobierno o por asuntos externos, pero cada vez que se produce una de esas realidades que afectan profundamente a un país o a una región en particular de un país, todo lo que trabajamos en derechos humanos sabemos que los sectores que están en situación más vulnerable de nuestras sociedades van a ser siempre, siempre, sin excepción, los más perjudicados. Eso es lo que uno siempre tiene que tener presente cada que vivimos situaciones como estas. Apenas surgió el tema de la pandemia a nivel mundial, todo lo que trabajamos en derechos humanos sabíamos que aquí iba a haber un serio problema para los sectores que ya de por sí están siempre en situación de vulnerabilidad. Y por eso me refiero a las mujeres, me refiero a las personas LGBTI, me refiero a los pueblos indígenas, me refiero a los afrodescendientes, me refiero a las personas privadas de libertad, me refiero a todos esos sectores que siempre sabemos que están en peor condición. Cuando pasan estas situaciones van a estar peor después. Van a estar peor, haga lo que hagan los gobiernos. Y eso es algo que siempre tenemos que tener claro porque está pasando y va a seguir pasando lamentablemente con esta pandemia. Y el segundo, que de alguna manera, traspolando lo que acabo de decir, en ciertos aspectos, también vemos que está sucediendo y era lógico de esperarse, es que aquellos países que están en el subdesarrollo o en vías de desarrollo iban a estar mucho más afectados con el tema de la pandemia, en particular teniendo en cuenta las vacunaciones. Esto lo anunció, hoy lo volvió a decir, y lo anunció Bill Gates hace un año atrás. Bill Gates, más allá de haber sido el fundador de Microsoft, es una persona que se ha dedicado en el mundo entero durante décadas a la lucha contra enfermedades que se pueden curar en África, en varios lugares, y saben realmente mucho del tema, y él había anunciado ya hace un año atrás que lo que iba a pasar era que los países con mayor desarrollo iban a tener vacunas, y los países con menor desarrollo no iban a tener vacunas, y se iban a demorar casi un año más en obtener vacunas. Y eso está pasando en Argentina, y está pasando en el mundo entero, y no debería pasar. Ahí, como decían, yo estoy en Estados Unidos, yo ya me di las 2 dosis de vacunas, mis hijos tienen menos de 30 años, también se dieron las 2 dosis. Hoy en día alguien mañana puede ir, o hoy mismo puede ir a un lugar y vacunarse, prácticamente en todos los estados. Y eso es claramente injusto, no hay ninguna justicia de que mis hijos con menos de 30 años estén vacunados y miles de millones de personas en el mundo con más de 70, 80 aún no hayan sido vacunados. Es una realidad, es claramente una injusticia que siempre existió en relación a ciertos países, pero que se ha profundizado gravemente con esta pandemia, y que claramente el mundo tiene que buscar una forma de encontrar una solución para que eso no vuelva a pasar. Porque no va a volver, no sabemos cuándo va a volver a pasar un virus como este. Algo parecido, siempre hablan de 1918 y la gripe española, pero la realidad es que en los últimos 10 años hubo 3 virus como este, no con tanta gravedad, pero sí el mismo tipo de virus. Por lo tanto, puede volver a pasar en cualquier momento. La mayoría de la gente opina que va a pasar más seguido que dentro de 100 años, y el mundo tiene que prepararse. Y tiene que prepararse de la misma manera que mejor, pero tiene que tener el impacto que tuvo la gripe española, en la de 1918. A raíz de la gripe española, tuvo un impacto enorme para la creación de la Organización Mundial de la Salud, y tuvo un impacto enorme en la creación del estado de bienestar de los países nórdicos, que luego tuvo un impacto
en la creación de los estados de bienestar en el mundo entero. Y eso se tiene que tratar de lograr que haya nuevamente, para que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora, tiene que haber un nuevo orden en el tema de salud a nivel mundial para que todos tengamos acceso de manera equitativa a las vacunas contra el COVID. Entonces, esas eran dos reglas de oro que quería primero plantear de entrada. Ahora bien, apenas surgió la pandemia, como recién decía, varias organizaciones inmediatamente de derechos humanos salieron a plantear cuáles tienen que ser los principios y las guías que nos deben seguir al momento de ver el tema de cómo enfrentar la pandemia. En la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ustedes pueden entrar a su página web y ahí van a tener un montón de guías de cuáles son las principales. También lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene varias resoluciones al respecto, la sigue teniendo, inclusive ha tenido medidas cautelares a favor de pueblos indígenas en Brasil en relación precisamente con la pandemia. Y luego también de la sociedad civil, las principales organizaciones mundiales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, inmediatamente también hicieron guía. Por tanto, lo que yo voy a plantear es algo que resuma de alguna manera, lo voy a hacer lo más sencillo posible, cuáles son esas guías que tenemos que tener presentes. En primer lugar, en nuestra región, yo lo planteo del derecho internacional, y en nuestra región, el norte en derechos humanos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en particular la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es particularmente relevante en el caso de Argentina, porque es uno de los pocos países de la región que ha puesto a la Convención Americana de Derechos Humanos a un nivel de rango constitucional. Algunos hablan que es inclusive por encima de la Constitución, cosa que es más que discutible, pero definitivamente tiene un rango constitucional. Por lo tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos es parte del derecho interno argentino y es al mismo tiempo la guía principal en materia de derechos humanos para todos en la región. ¿Cuáles son las herramientas que nos da la Convención Americana y todos los órganos que han aplicado la Convención Americana de Derechos Humanos para combatir la pandemia? Son las herramientas que ustedes tienen que pensar al momento de analizar lo que está haciendo el gobierno o lo que quiere proponer un partido político en materia de lucha contra la pandemia. Voy a empezar con el título de esta charla, que es «Los derechos humanos no se suspenden por pandemia». Esto creo que no tenemos posibilidad de intercambiar en esta presentación de Zoom. Creo que por el momento puedo hablar yo solo, pero si tuviera una clase les estaría haciendo una pregunta. ¿Qué opinan del título? ¿No? ¿Qué opinan del título? Los derechos humanos no se suspenden por pandemia. ¿Están de acuerdo con el título o no están de acuerdo con el título? Déjenme, porque sé que no podemos intercambiar, déjenme responderle rápidamente. El título no es correcto. Yo lo acepté cuando Romina me lo propuso, porque me parecía que era una buena forma de poder entender el tema, pero el título no es correcto. Los derechos humanos sí pueden suspenderse en pandemia. Y eso es algo fundamental para tener presente. Y esto, y acá los voy a aburrir un poco, perdónenme, esto está en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que claramente dice: en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que no sean incompatibles con otras obligaciones, bla, bla, bla. O sea, sí se pueden suspender por un tiempo limitado. Y el artículo 27 va más allá y dice cuáles de los artículos de la Convención Americana no se pueden suspender nunca. Ahí sí hace una diferencia, dice, bueno, se pueden suspender algunos derechos humanos, pero estos no. Estos no se pueden suspender nunca. Y acá hay algunos que son importantes también para que tengan en cuenta ustedes. ¿Qué dice el mismo artículo? Dice: la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. ¿Y cuáles son? Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y de religión, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos.
La Convención especialmente dice no a la suspensión de derechos políticos. Esto es algo importante teniendo en cuenta las discusiones que están teniendo lugar en Argentina en relación a las PASO y en relación a las elecciones. Eso que esto ténganlo muy presente. Este derecho en particular, específicamente la Convención Americana dice que no se puede suspender. Por lo tanto, tenés una lista de derechos que no se pueden suspender, tenés al mismo tiempo la obligación de que sea por un periodo especialmente determinado, y tenés un tercer requisito que establece el mismo artículo, que es un poquito más de forma, pero no deja de ser importante, que es que se tiene que informar a la Secretaría General de la OEA que se ha tomado una decisión de suspender algunos de los derechos que están en la Convención Americana. Además de esto que está en la Convención Americana, a lo largo de las últimas décadas, ha habido, en todos los países del mundo, enorme cantidad de desarrollo con respecto a este tema, en cuanto a de qué manera, si se pueden suspender, cuáles son las reglas que nos deben guiar al momento de tomar la decisión de suspender algún tipo de derecho. Y esto es lo que es fundamental y que está teniendo lugar hoy en día en Argentina, en las discusiones que están teniendo todos los días el gobierno, la oposición y ahora en el medio la Corte Suprema, que tengo entendido que el día de mañana puede ser que saque una decisión con respecto al DNU. Aquí es como esos juegos de PlayStation y de Nintendo, no que yo lo juegue, pero en mi época lo hacía con las computadoras, que uno tiene que pasar niveles, ¿no? Hay distintos tests. Uno, para poder llegar al segundo test, tiene que primero cumplir con el primero. Y suena la campanita y pasa al segundo. Y si logra cumplir con el segundo, sigue el juego y pasa al tercero. Acá pasa lo mismo. Hay una serie de tests que se tienen que cumplir para poder hacer una suspensión de un derecho o una restricción de un derecho fundamental en base al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y cuáles son? El primero de todos está en el artículo 30 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Este es muy breve, así que no lo voy a aburrir tanto, pero ¿qué dice el artículo 30? Dice que las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaron por razones de interés general. Tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley. Y esto es fundamental. Ahora, como los abogados nos gusta complicar siempre todo, inmediatamente la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es una ley? Obviamente para la mayoría de ustedes debe ser bastante normal qué es una ley. Para los abogados todas las cosas son más complicadas. Y en este tema, precisamente el gobierno de Uruguay hace varias décadas atrás le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijera qué es una ley. La Corte Interamericana tiene la facultad de hacer lo que se llaman opiniones consultivas, que no son decisiones obligatorias, pero que interpretan a la Convención Americana. Y la Corte Interamericana dijo muy claramente dijo, la palabra ley significa una norma jurídica de carácter general emanada de los órganos legislativos. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Los decretos de necesidad y urgencia no son leyes, por lo tanto no se pueden suspender los derechos humanos a través de un decreto de necesidad y urgencia, sin ninguna duda. Y esto estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera. A través de un decreto de necesidad y urgencia no se puede limitar un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, y reitero, la Convención Americana es parte del derecho interno argentino. Entonces, este es el primer tema que tienen que tener muy claros al momento de pensar lo que está pasando hoy en día en Argentina. Si bien creo que aún no se aprobó, dijeron que iban a enviarlo al Congreso, no sé si se envió o no se envió, pero en principio sigue rigiendo el decreto de necesidad de urgencia y en teoría no se puede suspender ningún tipo de derecho en base a un DNU. Luego, si tenemos una ley, ahí terminamos la primera etapa del juego, se cumplió con ese requisito, se cumplió con ese test y pasamos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa del test? Más allá, en primer lugar, ya sabemos que es una ley que también se tiene que cumplir. Y estas son cosas, nuevamente, disculpen si los aburro, pero así es como funciona la mente de los abogados.
la restricción que se haga tiene que ser necesaria. Siempre se utiliza la fórmula necesaria en un orden democrático, pero la palabra es necesaria. ¿Qué significa en el fondo que tiene que ser necesaria? Bueno, que no exista otra alternativa a esa restricción, que sí o sí se tenga que tomar una decisión con respecto a un derecho, porque es la única manera de lograr tener un resultado positivo. Entonces tiene que ser necesaria, que es un test que hay que probar. Es la segunda etapa del test. Y esto nuevamente son estándares, yo estoy mencionando 3 o 4 que están muy interrelacionados entre sí, y a veces a uno le parece difícil distinguir entre qué quiere decir necesario y qué quiere decir lo otro, pero necesario simplemente es lo que quiere decir la palabra. ¿Hay que hacerlo sí o sí, o hay otra alternativa a la restricción? Que eso es importante, ¿no? Eso lo hemos visto que ha pasado a lo largo de este año en Argentina bastante, cuando uno se pone a ver lo que ha pasado a lo largo de este año. Ahí, una vez que terminamos con el test de necesario y cumplimos la segunda etapa, pasamos a la tercera etapa. ¿Y cuál es la tercera etapa? O sea, tiene que haber una ley, tiene que ser necesaria la acción que se va a tomar, y tiene que ser, y esto le va a parecer muy obvio a los que no son abogados, tiene que ser adecuada. Tiene que ser adecuada. O sea, no tiene que conducir al objetivo que uno quiere cumplir. Les parece obvio, pero a veces eso hay que fundamentarlo y probarlo. Por ejemplo, yo escuchaba en los debates de estos días en Argentina, muchos coincidían en que las escuelas no son un lugar grave para contagiarse el COVID, ¿no? En comparación con otros. Por lo tanto, la pregunta es, si no es un lugar, y todos coincidían en que más que las escuelas el problema es el transporte. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento adecuado? ¿Restringir el derecho a la educación o restringir el derecho a la circulación? Pareciera que el más adecuado es restringir el derecho a la circulación, no el de la educación. Porque es el que va a conducir precisamente a restringir ese derecho que consideramos que en este momento necesita ser restringido. Entonces, el adecuado también es fundamental para comprender los caminos que se tienen que seguir. Y el último test de este juego para determinar si se puede o no, y con esto ya estoy comenzando a finalizar en esta etapa, es el más importante de alguna manera, que es el de la proporcionalidad. O sea, el daño que se va a causar con la restricción de un derecho no puede ser que el resultado sea peor que ese daño que se va a ocasionar. Tiene que ser proporcional. Si una persona si un ladrón, estos son ejemplos que también han sucedido en Argentina, si un ladrón con un cuchillo está corriendo para alejarse porque viene un policía, el policía no puede matarlo con un revólver. No hay proporcionalidad en la acción, ¿no? Salvo que hubiera un riesgo a otra persona, en fin, pero si una persona se está escapando y con un cuchillo en la mano y escapándose lejos, sin causarle ningún daño a ninguna otra persona, no se le puede disparar en la espalda, no es proporcional. Entonces el test de la proporcionalidad busca eso, uno no puede causar un daño mayor con la acción que va a tomar, pues entonces no tiene ningún sentido. Y eso también se aplica a este tema, ¿no? Utilizo el ejemplo del año pasado, no sé cuántos meses estuvimos encerrados, yo estaba en Argentina hasta mayo, si no me equivoco, del año pasado, y los primeros meses estábamos encerrados todo el tiempo. Y el encierro duró, ustedes lo saben mucho mejor que yo, cuántos meses. Y obviamente con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo, no como crítica necesariamente. ¿Fue el cierre absoluto proporcional al daño que causó el cierre absoluto? ¿No hubiese sido mejor otro tipo de acción? Hoy en día es fácil decirlo, insisto con eso. Pero tal vez si uno mira en el mundo, de Argentina ahí tuvo un récord también, y al mismo tiempo ahí estamos teniendo récords en crisis económica y en otros problemas, por lo tanto pareciera que no fue proporcional. Pareciera. Insisto, es el diario del lunes. Pero ese
test de 4 partes, pueden ser 5, pueden ser 3, pero más o menos estamos siempre en los mismos, es fundamental al momento que tener que decidir qué política pública se debe hacer y de qué manera hay que enfrentar las acciones que está tomando el Ejecutivo, si son violatorias o no de los derechos humanos. Y eso es lo que debe, pero espero que sea así, que debe haber visto la Corte Suprema al tomar esta decisión. Una es completamente separada de esto, que es la relacionada con la autonomía o no de la Ciudad de Buenos Aires, pero la otra es esto, digamos, ¿no? Y eso se tiene que hacer en base obviamente, a estudios científicos, que es lo que se ha hecho, digamos, por parte de algunos sectores, no de todos. Pero esto es lo que me parece importante que tengan presente, y que tengan presente hoy en día en el análisis que se está haciendo hoy en día de la situación en Argentina, que se tengan en cuenta también para analizar el tiempo que pasó, pero sobre todo que se tengan en cuenta para lo que se viene. Y ahí en lo que se viene está todo el tema político, y está todo el tema de las elecciones. Y creo que hay un enfoque muy importante que hay que tener ahí, porque insisto en lo que dije antes, los derechos políticos no pueden ser suspendidos de ninguna manera. Eso quería plantearlo un poco. Me parece que son las herramientas principales que tenemos que tener todos. Espero no haberlos aburrido o no haberle dado temas que sean demasiado legales. Traté de explicarlo de la forma más sencilla posible, pero es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer cualquier tipo de análisis. Ahora, y después volvemos a este tema, si quieren, pero a mí me gustaría plantear algunos temas que mencionaron tanto Romina como Maxi, que me parecen fundamentales, y aquí voy a hacer un pequeño ping-pong, así también tenemos tiempo y me hacen preguntas a ustedes que me parecen mucho mejor. A ver. Ahí se mencionó, y es cierto que hay un avance, hay una transición, creo que fue la palabra que se utilizó, transición a la pandemia está permitiendo transiciones al autoritarismo. Yo lo diría de otra manera. Yo diría que la pandemia es una enorme tentación de profundizar los instintos autoritarios de muchos gobernantes. Yo creo que un demócrata no se hace autoritario por la pandemia. Yo creo que una persona que tiene algún grado de autoritarismo puede aprovechar la pandemia para profundizarla y hacerse un gobierno verdaderamente autoritario. Yo creo que esa es una de las diferencias que me interesaría marcar. Me tocó verlo en Formosa. Hace poco logramos otorgar una medida cautelar para las mujeres embarazadas en Formosa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lamentablemente el gobierno nacional no está colaborando para resolverlo, pero ahí claramente vimos como un gobierno claramente con rasgos autoritarios aprovechó la pandemia para profundizar ese autoritarismo y tener un control mucho más fuerte sobre la población. Romina mencionaba El Salvador. Yo acabo de regresar de El Salvador, una misión que me encomendó la Secretaría General de la OEA en base a la Carta Democrática Interamericana, y claramente hay un gobierno con serios sesgos autoritarios que está destruyendo la democracia para permanecer en el poder. Y eso está pasando ahora mientras hablamos, en estos días. Fue este fin de semana que pasó todo esto. Entonces, claramente es grave, y esto lo han planteado las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, que evalúan diariamente lo que está pasando en el mundo en relación con la pandemia, y ciertamente ha habido, lamentablemente, un fuerte aumento del autoritarismo. Y luego voy a plantear un poco también lo que hablaba Maxi, ¿no? de este nuevo orden, de este nuevo mundo. Yo planteé en ese artículo que mencionaba Romina justamente la necesidad de que haya un nuevo orden internacional. Y esto no es nada nuevo ni nada extraordinario lo que yo he planteado, porque esto se viene diciendo desde hace bastante tiempo, que el orden internacional creado luego de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos más de 70 años de ese orden, y ese orden suena viejo. Y ya no está respondiendo a las realidades actuales, ¿no? Y creo que es necesario cambiarlo, y todos lo han planteado, todos los países lo han planteado, pero nunca se ponen de acuerdo para hacerlo, que son como esas cosas que pasan en la historia de la humanidad, que están todos más o menos de acuerdo con algo, pero se sabe que el problema es muy complicado, se mira para el costado hasta que el problema explota. Y yo creo que estamos en ese camino, lamentablemente. Ahora bien, creo que todo eso se profundizó en los últimos años, obviamente con
altoparlante que significó Trump para la política mundial, conjuntamente con Putin y con el premier chino. Y creo que se ha profundizado eso en los últimos años. Creo que la pandemia está profundizando eso. Y otro día en un discurso el presidente de Estados Unidos planteó, cosa que me llamó la atención que lo hiciera, pero en definitiva planteó, tenemos que discutir, tenemos que pensar y discutir si queremos la democracia o si queremos China y Rusia. Obviamente hay temas de fondo detrás de eso que son más comerciales que otra cosa, y Estados Unidos sabemos muy bien, y yo sigo siendo muy crítico de la política exterior de Estados Unidos, en particular con América Latina, pero está claro que eso que planteó Biden, que no se lo había escuchado a ningún otro presidente con anterioridad, es el tema del momento. Creo que las fuerzas que se están enfrentando, más allá de los temas comerciales, más allá de la guerra de divisas, más allá de la diplomacia de las vacunas, es la de democracia o no. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser fuertemente activistas todos, ¿no? Y donde yo planteo este informe que me tocó hacer para El Salvador sobre la Carta Democrática Interamericana, lo hice en base a derechos humanos, porque los derechos humanos son la piedra principal de la democracia. Por lo tanto, si no volvemos, si no retomamos la senda que supo en su momento tener, obviamente, Alfonsín en Argentina, y hay numerosos gobiernos en el mundo, si no recuperamos ese espacio de derechos humanos como una guía, como fue desde 1948 hasta hace un par de décadas atrás, está en riesgo la democracia, que es lo que estamos viendo. Y la alternativa, yo personalmente, más allá de mis enormes críticas a Estados Unidos, si tengo que elegir entre Estados Unidos, China o Rusia, yo elijo Estados Unidos. Y creo que ese es el debate un poco que nos está llevando el mundo actual, y tenemos que discutirlo. Creo que no estamos nosotros hoy en día, en Argentina en particular, y en los últimos años no hemos tenido líderes a la altura para discutir estos temas. Creo que hoy en día en América Latina no hay líderes que estén a esa altura, por el contrario, tenemos situaciones como Brasil, con Bolsonaro, por ejemplo. Pero creo que ese es el debate que tenemos que dar, y fortalecer esos liderazgos que lamentablemente en las últimas décadas han desaparecido, y en particular en materia de derechos humanos, ¿no? Todo lo que trabajamos, tenemos canas del tiempo que hemos trabajado en derechos humanos. Sabemos que hace 15, 20 años atrás uno acudía a ciertos países de la comunidad internacional, llámelo Suecia, llámelo Argentina en la década del 80, Alemania, Holanda, Canadá, siempre había un apoyo fuerte en derechos humanos. Hoy en día no está ese apoyo. No es que estén en contra, pero ese espíritu que guió al mundo de 1948 en adelante con la aprobación de la Declaración Universal, ese espíritu no está más. Eso claramente no está más. Y ese espíritu y esa falta de derechos humanos y esa falta de valores democráticos fuertemente en nuestras sociedades creo que está llevando a todo este mundo que Maxi mencionó como el nuevo gran desorden internacional. Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de buscar soluciones. Hice un ping-pong y una mezcla, un collage tal vez medio extraño, pero me abrió una puerta Maxi y Romina al hacer su introducción, pero encantado de volver a hablar del tema de la pandemia nuevamente o de cualquier otro tema que ustedes tengan. Y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Santiago. La verdad que nada, un placer escucharte como siempre, con palabras y sabiduría. Digo que a veces no es muy común en estos tiempos que corren. Gracias. Te quiero, para no perder tiempo, nada, voy a abrir a preguntitas, fueron llegando. Voy a abrir con alguien que ya conoces, que lo tenés visto de algún lado, me parece. Así que, Francisco, por favor. Buenas noches, Santiago, como siempre. Hola, Fran, gusto de verte. Un placer fue trabajar con vos, un placer es seguir escuchándote. Siempre el trabajo que hiciste en la provincia de Buenos Aires es sumamente reivindicable y la verdad es que aprendimos muchos de vos y de la experiencia. No, a ver, quería aprovechar y preguntarte parte de lo que fuiste sobre el final, que me parece que es uno de los desafíos que tiene pendiente la Argentina,
En la Argentina quizás el debate sobre nuestra cultura política ha escindido la relación entre republicanismo, democracia y derechos humanos. Fuiste en parte sobre eso. ¿Cuál te parece la forma de volver a vincularnos? Sobre todo teniendo en cuenta la vocación hegemónica que hay en nuestro país. Y sobre esa parte, 3 preguntas. ¿Cuál es el rol que para vos tienen que tener los organismos de derechos humanos, yendo un poco más a la coyuntura? ¿Cuál es el rol que tiene que tener la oposición política? ¿Y cómo se puede empezar a militar esto? Sobre todo yo ya tengo 35 años, pero veo que hay algunos jóvenes en este Zoom, ¿cómo hacen los jóvenes para construir una agenda de derechos humanos en el siglo XXI y en este contexto? Gracias. Gracias, Fran, gusto verte. Y gracias por tus palabras. Realmente fue un placer trabajar con todos ustedes en la Secretaría, así que es mutuo. A ver. En Argentina, los derechos humanos, desde 1983 la bandera la levantó Raúl Alfonsín. Indiscutible. Sus primeras acciones de gobierno fueron al segundo día o tercer día, no me acuerdo, de haber asumido, decide iniciar el juicio a los militares y el juicio a los líderes de los movimientos guerrilleros. Las dos cosas, a veces uno se olvida, pero fueron 2 decretos que inmediatamente hizo eso, y al mes ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya su primer mes estuvo inundado de políticas en materia de derechos humanos, y llevó esa bandera dentro del radicalismo hasta el último día de su vida, ¿no? Y en eso creo que Alfonsín en particular le hizo un favor enorme al país. Luego se tardó un poco en recuperar muchos de esos valores, y aún no se han recuperado varios. La otra fuerza política que surgió, el radicalismo, lamentablemente, yo lo he planteado con muchos radicales, ese aspecto hoy no lo tiene en primera fila como partido. Tenés líderes que lo tienen del radicalismo, pero no es el Partido Radical el Partido de los Derechos Humanos, como fue el Partido Radical, el Partido de Alfonsín. Hay muchos líderes que sí, que yo aprecio muchísimo. Entre ellos estaba un gran amigo, Leandro Despuy, que levantó la bandera junto con Raúl Alfonsín en su momento, en fin. Pero no han dejado que esa bandera se les sea apropiada, y ahora vamos a ver eso también. La otra fuerza que vuelve a plantear estos temas, política significativa en Argentina en los últimos años, ustedes la conocen mucho mejor que yo, pero es Lilita. Lilita, con el tema de la República y su insistencia hasta límites de lo gracioso que siempre tiene Lilita en estos temas, volvió a meter el tema de República sobre la mesa, que eso, más allá que uno hablaba de República Argentina, el concepto República no estaba metido, y Lilita lo volvió a meter, gracias a sus chistes y hacia su insistencia y a sus principios, y sus principios humanistas. Entonces yo creo que me hacen preguntar, me preguntan, y bueno, el radicalismo por supuesto tenía eso, y la coalición cívica apareció con eso. Sería injusto dejar afuera al kirchnerismo en esto, porque hicieron cosas muy importantes en derechos humanos, y yo fui al Congreso de Estados Unidos a hablar a favor de las acciones que estaba tomando Néstor Kirchner para hacer juicio a los militares, y eso lo voy a sostener siempre, por el tema de la importancia que tiene la lucha contra la impunidad por las violaciones masivas sistemáticas a los derechos humanos. Ahora bien, ese enorme logro que tuvo esa etapa del kirchnerismo, luego comenzó a tornarse una politización del tema, que esa es mi enorme crítica, y que se lo he planteado a muchos de mis amigos que están en el kirchnerismo. Y cuando uno politiza los derechos humanos, como lo hizo el kirchnerismo, los está matando a los derechos humanos. Porque negar la posibilidad de que otras ideologías políticas, que no sean las de ellos, tenga un importante apoyo, una importante agenda en derechos humanos, es negar la posibilidad de que siempre existan los derechos humanos. Eso lo he planteado toda mi vida, hasta el cansancio, sin mucho éxito. Intenté hacerlo en la provincia de Buenos Aires,
creo que lo logramos en la provincia, pero no tuvo un éxito como para que esto continúe, sobre todo porque no fuimos. Pero eso no fue el gobierno de Macri tampoco, y lo digo, digamos, asumiendo las críticas que nos puedan caer, pero a nivel nacional el gobierno de Macri no tuvo una agenda correcta en derechos humanos y se politizó, era el espejo del kirchnerismo, se politizó para el otro lado, digamos, y tampoco está bien. Entonces es fundamental recuperar ese camino, dar la lucha por ese espacio. Ahí está empezando a sonar como Sergio Massa, la gran medida del medio, pero hay que buscar ese espacio que no es ni de un lado ni del otro, que es basado estrictamente en los que son los derechos o el derecho internacional de los derechos humanos. Nos guste o no desde el punto de vista político. O sea, porque si yo hoy digo, si yo dentro del PRO digo lo que acabo de decir sobre Kirchner, me critican todos. Y así fue. Yo estuve, y con esto también tuve una charla con Lilita al respecto, pero yo critiqué la política inicial del gobierno en relación con el caso Maldonado y la política inicial en relación con Milagro Sala, porque no se hizo en base a los derechos humanos. Más allá de lo que pasó después, digamos, las reacciones inmediatas no fueron las que había que tener. Uno tiene que respetar eso a rajatabla. Es la única manera de asegurar que los derechos humanos y la democracia logre avanzar. Y ese es el desafío que tenemos todos. Me extendí demasiado en la respuesta, pero yo creo que ese es el desafío que tenemos que lograr. Diego Falcón. Hola, buenas noches. Buenas noches Santiago, buenas noches Romina, buenas noches Maxi, buenas noches a todos y a todas. La breve pregunta, Santiago, que te quería hacer, creo que más o menos ya la abordaste, ¿no? Y que tiene que ver si para vos los organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo Naciones Unidas, han estado a la altura de las circunstancias durante todo este año de pandemia. Si no estamos asistiendo a una especie de reformulación o repensar de lo que deberían ser estos nuevos organismos de derechos humanos que den eficacia a la tarea que deberían cumplir. Eso por un lado. Y otra pequeña preguntita que quiero me echar, chiquitita, es que en la década de los 80 siempre hablamos de un conflicto político norte-sur. Te quería preguntar si la pandemia deja para nosotros un conflicto post-pandemia que sería un conflicto este-oeste. Simplemente eso. Bien, buenas preguntas. A ver, vayamos por partes. Los organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual yo fui parte 15 años, han sido extraordinarios. Yo creo que siempre la gente es muy crítica con Naciones Unidas, yo creo que ha tenido un rol extraordinario a lo largo de las décadas. Uno sabe, la noticia siempre es qué es lo que hace mal las Naciones Unidas. Que haga algo bien no es noticia, entonces no se sabe. Pero la innumerable cantidad de cosas que hace la Oficina de la Alta Comisionada, y sobre todo con Michelle Bachelet y el Alto Comisionado anterior, y la Comisión Interamericana, la tarea que han hecho a lo largo de las décadas y continúa haciendo es extraordinaria. Entonces, tengo críticas, pero son todas críticas constructivas, que son las que voy a plantear ahora, pero el trabajo esencial que hacen es fundamental. Ahora bien, estos organismos tienen mandatos dados por los estados. Y los estados nunca les gusta que los supervisen, ¿no? Yo siempre planteo a mis alumnos, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue una puerta que se construyó en el muro de la soberanía, ¿no? Siempre estaba el muro de la soberanía donde nadie podía entrar ni mirar nada, y de pronto en el 1948 apareció una puerta que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la cual uno puede entrar a un país y ver qué pasa dentro de ese país. Entonces, eso fue un logro extraordinario. Ahora, a los estados nunca les gustó, salvo excepciones, ¿no? Que de pronto tenés gobiernos que vengan, sí, que me investiguen, pero es raro. Y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se arrepienten, digamos. Pero el problema principal que yo veo tiene más de 400 años de antigüedad, que es el concepto de soberanía. Durante todos los años que estuve en la Comisión Interamericana,
la crítica principal de la democracia argentina, ya sea, a mí me tocó con de la Rúa, Duhalde, Menem, Kirchner, estuve en la Comisión Interamericana todos los años. Todos los gobiernos hablaron de soberanía y no intervención en asuntos internos, todos esos gobiernos. Todos, no voy a hacer ninguna excepción, inclusive el de Alfonsín en algunas épocas también hablaba de eso. Todas las democracias de América Latina plantearon eso, para limitar a la comisión. O sea, los gobiernos no quieren, y ese es el desafío de la soberanía que no hemos logrado resolver. Ahora bien, yo justamente para dar la otra respuesta a este tema, ¿cuál es la solución? Justamente estoy trabajando ahora en un paper que me pidió una organización en Londres, sobre los nuevos desafíos en estos temas, ¿no? en materia de derechos humanos y en organismos internacionales de derechos humanos. Y yo creo que hay algo, esto que yo estoy planteando, pero hay otras cosas que son también más graves que tenemos que encontrar una respuesta. Cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, de las 100 economías más grandes del mundo, 99 eran estados, eran países, y una era una empresa. No me acuerdo si Ford o General Motors, no me acuerdo cuál era. De las 100 economías más grandes del mundo, había una empresa. El último estudio que se hizo, de las 100 economías más grandes del mundo, hay 70 empresas. Y el dinero trae poder de todo tipo. Y ese poder del Estado de 1948, que los derechos humanos buscaban contener, porque el poder del Estado es brutal, hoy en día lo tienen muchas empresas, tienen mucho más poder que muchísimos estados, pero muchísimo más poder, para hacer el bien y para hacer el mal. Y a eso no hay respuesta. Estos organismos de derechos humanos no pueden responder a esos problemas, porque estuvieron concebidos para enfrentar el poder del Estado, no para enfrentar el poder que puede tener una empresa minera destruyendo a los pueblos indígenas o destruyendo el medio ambiente. Entonces, ahí hay un desafío, ahí hay que rehacer los sistemas de protección de derechos humanos para mirar este tema. El otro tema que también tienen que mirar, que pueden mirar estos organismos, es el desafío lejos más grande que tenemos todos, que tendría que haberlo mencionado antes, que no es ninguno de estos que estamos hablando, más o menos, que es el del calentamiento global. No importa lo que hagamos, si no resolvemos el problema, nos fuimos todos. Y a ese tampoco existen mecanismos que permitan ayudar de alguna manera en ese tema. Y el último que quiero plantear de estos 3 nuevos desafíos que no han encontrado respuesta es el de la corrupción y derechos humanos. No nos ha sido posible en el mundo de los derechos humanos. Sabemos que la corrupción mata, sabemos claramente que la corrupción mata, pero no hemos podido encontrar cómo morder el animal, cómo hincarle el diente. No hemos podido hacerlo, porque uno sabe que si se gastó dinero mal, si los bolsos de López se hubiesen puesto en un hospital, se hubiese salvado una vida. No tengo ninguna duda de eso, absolutamente ninguna duda. Pero probar eso es prácticamente imposible. En el derecho tenemos que probar de manera muy distinta a como prueban los periodistas cuando escriben o cuando hablan. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Porque si no, se va al extremo y podemos cometer muchas injusticias. Y eso no hemos encontrado respuesta. Ahí termino, porque estoy hablando demasiado en la respuesta. No, está perfecto. Creo que estamos todos más que atentos, escuchando, un placer. Voy a juntar 2 preguntitas así, mi idea tampoco es colapsar los tiempos. Joaquín y después Ale Zamorano. Hola a todos, hola Santiago. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Yo te quería consultar por cuál es tu opinión respecto a la situación en Venezuela, que ya viene hace mucho tiempo, en dictadura y con casos de violación a derechos humanos,
Y un poco relacionado a eso, si ves algún peligro en Argentina con la influencia de Rusia, no simplemente con las vacunas, sino como que hay una política internacional de este gobierno de vincularse a esos regímenes, quizá por intereses económicos o geopolíticos, pero si crees que no es preocupante o si crees que podemos enfrentar algún riesgo en el campo de los derechos humanos. Gracias. ¿Contesto esta ahora? Bueno, dale, después vamos con Ale. Bien. Gracias, Joaquín. Venezuela. Venezuela, ¿cuánto van? 2002, 12, 22, 20 años que no me deja dormir a mí. Me tocó como relator de libertad de expresión por primera vez, y el primer informe donde a nivel internacional se plantea preocupación sobre Chávez fue precisamente el informe que hice como relator de libertad de expresión en el 2002, creo que fue, no, 2000 o 2001. Venezuela representa el fracaso de la comunidad internacional, particularmente la nuestra, regional. El fracaso y por motivos políticos, el fracaso de encontrar una solución a un tema que claramente iba a terminar en lo que terminó ahora Venezuela. Eso no tenía absolutamente ninguna duda. La Carta Democrática Interamericana se aprobó el 11 de septiembre del 2001, en Lima, Perú. La carta la escribió el ex canciller peruano y secretario general de Naciones Unidas, Pérez del Cuellar. ¿Y por qué la escribió la carta? Porque como peruano, él vio en Fujimori obviamente un gobierno dictatorial, pero que había utilizado la democracia para ser dictador, para llegar a la dictadura. Esa nueva forma que hoy en día tenemos, ya no es el golpe de Estado militar, no son las botas. Y hizo la Carta Democrática. La Carta Democrática, que realmente es extraordinaria, la Carta Democrática, después sus resultados no tanto, pero la Carta Democrática es extraordinaria. La Carta Democrática tiene un sistema de escalamiento, artículo 17 al 21, en el cual la Carta Democrática establece un mecanismo por el cual los países de la región van a resolver un problema antes de que llegue a una crisis. Esa fue la idea de la Carta Democrática, la idea de Pérez del Cuellar, la idea de evitar lo que pasó con Fujimori, ¿no? que llegó al poder con toda la popularidad que tenía y de a poquito fue desgranando la democracia. Yo siempre digo que el caso de Fujimori y el caso de Venezuela es como que a un libro bien grueso de miles de páginas uno le quite una hoja por día. Uno no se da cuenta la mañana siguiente que le falta una hoja. A los 3 años se dio cuenta que no tiene más libro. Entonces, eso es lo que pasa con las democracias en el caso de Perú y pasó en el caso de Venezuela. Hoy en día no tienen ni hoja, ni tapa, ni nada. Y la Carta Democrática fracasó, los países de la región fracasaron. Y fracasaron por temas políticos. Fracasaron porque los partidos de derecha no querían atacar a Fujimori, los países de derecha no querían atacar a Fujimori, los países de izquierda no querían atacar a Chávez. Y la Comisión Interamericana, que es independiente, en aquel entonces yo era el secretario ejecutivo, no mira la política, mira la realidad de qué es lo que está pasando y dice lo que ve. Y si eso son violaciones, va a decir que son violaciones. Y lamentablemente los estados no lo quisieron ver. Entonces, hoy la única alternativa que queda, y que yo también estuve colaborando, presentamos, gracias con la Secretaría General de la OEA, una denuncia a la Corte Penal Internacional. Es la única alternativa que queda abierta en el plano internacional, más allá de la diplomacia que siempre funciona, que siempre está actuando, no quiere decir que funcione. Pero es la última. Te nos congelaste, Santiago. A ver si... A ver si lo volvemos a tener a Santiago. La única alternativa, es posible que este año haya alguna decisión de la Corte Penal Internacional en que ya aparezcan nombres de posibles responsables de... Santiago, se nos cortó un cachito, creo que ahora incluso se nos fue.
Ah, no, ahí está. Santiago, se nos cortó un cachito y perdimos parte de lo que nos estabas comentando. Justo ibas a decir de la única alternativa. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora perfecto. Bien, la Corte Penal Internacional, no sé si lo escucharon eso. Nos quedamos ahí. Joaco, vos sos más exquisito para decir hasta dónde voy yo. Está bien, no importa. La Corte Penal Internacional tiene que analizarlo y posiblemente se pueda empezar a aparecer posibles responsables. El otro tema que era Rusia, influencia china, hacia riesgo, bueno, Venezuela. Argentina no es Venezuela. No lo fue, ni lo va, y creo que tampoco lo va a hacer. El grado de institucionalidad de Argentina le pone muchos frenos a lo que pasó en Venezuela. Y eso es muy importante tenerlo presente. O sea, nunca yo conozco muy bien Venezuela, estuve en las malas épocas, no es lo mismo, no hay que confundir eso. Eso no quiere decir que estemos bien en Argentina, pero no es para nada lo mismo. Entonces eso hay que tenerlo presente. Lo de Rusia y China, y yo ahí creo que el tema es bien complejo, a ver, hacen falta vacunas, si las tienen China y Rusia, uno no puede decir que no. Punto, ¿no? Yo ahí no voy a, y si hay que negociar, hay que tratar de conseguirla. Ahora, no hay que perder de vista de que Rusia y China no son democracias, y yo ahí retomo lo que dije al principio. Yo creo que estamos encaminándonos hacia el que tener que tomar una decisión entre democracia o no democracia. Una vez, siempre lo comenté en algún artículo que es famoso, tal vez lo conozcan, pero Nixon en 1978 creo que fue, o 74, 73 debe haber sido, 73, cuando viaja a China, está reunido con el primer ministro chino y le pregunta qué opinaba de la Revolución Francesa. Y el primer ministro chino respondió, pensó un rato, según escribe Kissinger en un libro, pensó un rato y respondió, pasó hace muy poco tiempo, todavía tenemos que esperar sus resultados. China no cree en la democracia, pero a ver, esto no es una crítica, estoy haciendo un análisis objetivo, y no tienen por qué creer en la democracia es una idea y ellos creen en otra cosa. El debate que se viene es ese, los países como los nuestros, que estamos en el medio, ahí es donde me preocupa esas influencias, que estén en todo el mundo, hay que comprarle vacunas a cualquier país del mundo, pero no perdamos el norte de la democracia, que es lo único que nos garantiza libertades a todos. Para ir comprometiendo el horario, que dijimos 1 horita, 1:10, vamos con la última pregunta, les pido disculpas al resto. Alex Zamorano. Sí, buenas noches. No, generalmente uso una computadora, es la primera vez que uso el celular. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Bueno, excelente la exposición, felicitaciones a todos. La pregunta es otra, pero digo, con lo que acaba de decir el expositor, dicen que la izquierda da fueros. Así que bueno, será por eso a lo mejor que tanta inclinación a comprar vacunas en Rusia y en China. Pero lo que yo quería preguntarle cuando habló de las condiciones para los derechos humanos y habló que la única manera de achicarlos era con leyes. Entonces, en la Argentina, el año pasado, que acatamos tantos decretos, leyes, cometimos graves errores. Desconozco, debería conocerlo, ¿no? Pero me fui, y mi memoria a veces me falla, pero tengo entendido que algún decreto pasó por el Congreso, ¿o no? Si no pasó por el Congreso, está mal, ahí no tengo duda. Sobre todo porque el Congreso estaba funcionando. Por lo tanto,
según la Convención Americana, no es una ley, por lo tanto no puede restringir ningún derecho. Soy tajante en eso, sobre todo porque son derechos fundamentales, ¿no? Si fuera otro tipo de cosas, tal vez no sería tanta preocupación. Ahora, la realidad nuestra, y de esto sí tengo memoria, y hay varios estudios hechos, todos los gobiernos argentinos gobernaron por decreto. No es una novedad de este gobierno. Tal vez la realidad es muy distinta, por supuesto, pero se puede decir lo mismo del gobierno de Macri, del gobierno de Cristina, del gobierno de Néstor, del gobierno de la Rúa, del gobierno de Menem y del gobierno de Alfonsín. Ha habido en aumento la cantidad de decretos que se usan desde Alfonsín a la fecha, pero ninguna duda de que no se ha cumplido y a lo largo de los años, no solamente ahora. Bueno, nada, con el fin de nuestra tarea también en esto es ser puntuales y apreciar y concentrar la eficiencia de la escucha. Nada, Santiago, agradecerte por tus palabras, por todo tu conocimiento, tu compromiso, y a todos los que asistieron hoy, también agradecerles porque juntos hemos enriquecido este encuentro, no solo en las preguntas que se hicieron, sino también en el debate que hubo en el chat, que la verdad que fue muy, muy interesante. Santiago, lo que sí, me gustaría comprometerte en un futuro cercano a un nuevo encuentro, porque realmente apreciamos muchísimo todo lo que tenés para comentarnos y aprendemos juntos. No, al contrario, para mí un placer, ¿no? Alejado del país, estas cosas me acercan mucho, así que muchas gracias, cuando quieran, a disposición de todos ustedes. Genial, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en unos días con otro nuevo encuentro. Que tengan un final del día muy lindo y agradable. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.